compartir la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren escuchar la palabra de Dios? Aleluya. Amén. Vamos a hacer una oración. Ayúdame a hacer una oración para que nuestro Dios esté tomando control de este mensaje, que podamos escuchar a nuestro Dios, que podamos crecer a la altura que nuestro Señor nos está llamando. Dios siempre habla, más bien a veces se nos va la palabra, pero Dios quiere bendecirnos. Dios quiere todavía seguir trabajando en nosotros. Dios ha puesto en nosotros, Él tiene una confianza en nosotros de poder responderle, de poder crecer. Imagínate, nos ha entregado lo más valioso a nosotros, que es la salvación. Dice que es un tesoro puesto en vasos de barro. El barro no tiene ninguna característica especial, sin embargo es el tesoro, es decir, la salvación que Dios ha depositado en nosotros y nos lo ha confiado para que otras personas puedan conocer de Jesucristo, experimentar esa salvación, siendo que tú y yo nada más somos pues vasos de barro. Así que vamos a orar, vamos a pedir a nuestro Señor que siga depositando en nosotros ese tesoro grande para que podamos llevarlo a otras personas. Ayúdenme a orar. Bendito Señor, Dios poderoso, le agradamos las gracias a usted, pues ha permitido, mi Padre bueno, que podamos nosotros recibir su palabra, que siendo nosotros así deficientes con una naturaleza que tiende hacia el pecado, experimentar la salvación, con la oportunidad de que nuestra naturaleza sea transformada, sea cambiada y podernos santificar y darle a usted toda la gloria y toda la honra. Bendito Dios, no somos merecedores de su amor, sin embargo usted nos ha amado. No somos merecedores de las cosas buenas que usted ha traído sobre nuestras vidas, sin embargo, usted lo ha hecho. Gracias, mi Padre Santo, por su amor y misericordia. Permítanos escuchar su voz para seguir creciendo y seguir avanzando en pos de usted, bendito Dios. Gracias. Alabado sea su nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Acompáñame abriendo su Biblia en el libro de Mateo, por favor. Mateo 26, versículo 40. Mateo 26, 40. Dice la palabra de Dios. Vino luego a sus discípulos, es decir, nuestro Señor Jesús, dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esta escritura estaba nuestro Señor Jesús pues pasando sus últimas horas, empieza a orar, dice aquí en el Getsemaní. La intención de nuestro Señor era tener una comunión con Dios Padre, prepararse para lo que venía, la crucifixión, y entonces le pide a sus discípulos que se dispongan a orar y dice, a la verdad, dice la carne, esa no está dispuesta. El espíritu se dispone, pero la carne no está dispuesta. Entonces, a ver, hermano, yo quisiera preguntarte, ¿cuándo crees que va a estar dispuesta la carne para acercarse a lo espiritual? Nunca, ¿verdad? En ningún momento. O sea, no es que tú te puedas entrenar y disciplinar y decir, ahora sí mi carne va a estar contenta de disponernos a orar, o mi carne está dispuesta a leer, o mi carne está dispuesta a invertir. No, ¿verdad? Nunca la carne va a estar dispuesta a obedecer lo que el Espíritu se dispone. Y lo tenemos que tener bien claro, porque nuestra carne siempre y en todo momento nos las va a estar peleando. Estamos hablando este mes de que nosotros necesitamos disponernos para darle honra a nuestro Señor, ¿no? El reino de Dios necesita que estemos nosotros dispuestos para que el reino de Dios avance. Y entonces, si tú y yo estamos buscando una disposición en nuestro ser para honrar a nuestro Dios, no la vamos a hallar esa disposición en nuestra carne. La vamos a hallar en nuestro espíritu. Dice ahí, el espíritu está dispuesto, el espíritu lo quiere, pero la carne no. Y entonces, lo que necesitamos entonces, hermano,
es tener una batalla contra nuestra carne y vencerla. Y vencerla y golpearla. Y entonces los ayunos son una herramienta súper importante para que la carne esté derrotada, esté debilitada, esté vencida. Porque nuestro espíritu va a estar dispuesto, porque a lo mejor decimos, sí, qué buena idea, voy a servir a Dios. Ah, sí, cómo no me había dado cuenta de esto, necesito orar. Ah, entiendo que necesito diezmar. Y entonces tu espíritu está completamente entendido de las cosas y de la verdad, pero la carne va a venir a decir, no. Necesitamos entonces entender que la carne no es quien manda. La carne no es nuestra guía. La carne no es quien toma la decisión, sino quien toma la decisión es Dios. Dios ha de gobernar y la palabra de Dios llega a nosotros y quien la recibe es nuestro espíritu y nuestro espíritu se enardece y busca agradar a Dios, pero la carne va a buscar pues hacer su voluntad. Dispuesto, hermano, es una palabra que tiene que ver con estar preparado, con estar habilitado, con estar listo, con estar activo, con presentarnos de la forma idónea para que se logre algo. Y el espíritu está dispuesto, pero la carne no. Quiero que podamos poner un ejemplo, a lo mejor un poco burdo, pero creo que nos va a ayudar la ilustración. Hablaba un poco con los hermanos de San Pedro. Les decía, a ver, hermanos, imagínense una persona que se dispone a asaltar. Es decir, imagínate en un ratero, un ladrón, y que se prepara y que lleva un arma. Y entonces encuentra una persona y entonces le dice, tu celular, tu cartera, ¿a qué crees que está dispuesto esa persona? ¿Nomás a espantarlo? Y si el otro dice, no, ¿qué te pasa a salir corriendo? ¿Verdad que no? Está dispuesto a ir más allá, ¿no? Y la víctima, ¿tú crees que está dispuesto a herir al ratero? Pues no necesariamente, ¿no? Dice, no, pues si ya vino, no, pues llévate el celular, llévate la cartera, no me hagas nada, sigue tu camino y ya. No está dispuesto a matar, no está dispuesto. A ver, ¿tú crees que la víctima está dispuesto a irse a la cárcel? No, él va por su camino, él está en su mente, voy a mi casa o no sé qué voy a hacer, pero no está pensando en voy a lastimar a alguien, no está pensando en voy a quitarle sus cosas a alguien, no está pensando, a lo mejor hoy no llego a mi casa, no, 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 él está dispuesto más bien a, pues no sé, a seguir su camino y ya, pero el ratero está dispuesto a no regresar a casa, a lastimar a una persona. Está dispuesto a herir, no sé si inclusive si esté dispuesto a matar, pero, o sea, quiero que notes, hermano, la disposición de una persona y la disposición de otra persona, y las dos están viviendo en el mismo lugar y en el mismo momento. Uno está dispuesto a hacer un chorro de cosas y otro no. Y digo, a lo mejor es un ejemplo burdo, pero hay mucha diferencia entre una y otra persona. Y entonces cuando Dios nos habla a disponernos a entrar a la presencia de nuestro Dios, va a ser una diferencia abismal entre el que está dispuesto a lo que sea con tal de obedecer a Dios y el que está dispuesto a, pues, a ver qué pasa. Bueno, pues ya llegué y ya. Lo único que estoy dispuesto es a dedicarle 2 horas a Dios en lo que me siento en esta silla y escucho el mensaje y al ratito me dicen que me ponga de pie y me van a invitar a pasar aquí al frente. A lo mejor estoy dispuesto a pasar al frente, a lo mejor no. A lo mejor estoy dispuesto a escuchar a Dios, a lo mejor no. A lo mejor mi disposición nada más llega en que mi conciencia esté tranquila de decir ya fui a la iglesia. O sea, hermano, lo que quiero notar es que la disposición hace mucha diferencia. Cuando lees la palabra de Dios, ¿a qué estás dispuesto?
a escuchar una historia y ya. ¿Cuántos ya empezaron a leer Crónicas? ¿Qué tan divertidos están los primeros 5 capítulos? Dices, híjole, este hijo de no sé quién y de la tribu no sé cuál, y como que de repente dices, ok, a ver, le voy a agarrar el hilo. A ver, me voy a concentrar. Hijo de este, hijo de aquel, ¿y este de quién era hijo? ¿Y este de dónde viene? O no estás dispuesto a nada y dices, ay, pásate al otro, porque aquí nomás trae nombres y nombres y nombres, y luego nombres bien raros. ¿Y a qué estás dispuesto? A entender que esa también es la palabra de Dios y son palabras de vida para ti, o decir, no, estos capítulos están bien raros. Bueno, pues, total, pues, ¿qué entrego de mi resumen? Pues le voy a decir al hermano que no entendí nada y ya, lo que sigue. Cuando estás dispuesto, hermano, a buscar la presencia de Dios, entonces indagas más y dices, no me puedo perder esta bendición. ¿Te acuerdas cuando peleó Jacob contra el ángel? ¿Estaba dispuesto o no a recibir una bendición? Imagínate a Jacob diciendo, bueno, pues total, pues hizo lo que se pudo. Ya me ganó, pues conste que nadie diga que no peleé. Ya vete, ángel, total, pues ni modo. No, ¿verdad? Él se dispuso a vencer, a adquirir una bendición de parte de Dios, no importaba qué. No importaba qué. Entonces yo quiero, hermano, que nos estemos dando cuenta de a qué estamos dispuestos cuando entramos a la presencia de Dios. ¿A qué estamos dispuestos cuando venimos a escuchar la palabra de Dios? ¿A qué estamos dispuestos cuando abrimos la Biblia para leer? ¿A qué estamos dispuestos cuando doblamos nuestras rodillas y empezamos a orar? ¿A qué estamos dispuestos cuando le compartimos a alguien el evangelio? No, pues me dijo que no. Ya, lo suelto. O dices, no, a ver, espérate. Este es el tiempo del evangelismo. Ya me dijo el hermano que tenemos que compartir el evangelio y que cuando menos conseguir un contacto. Entonces te dispones de otra manera y vas y dices, no, a ver, no es que voy a repartir folletos nada más a terminármelos. Es decir, mi disposición no es acabarme los folletos, mi disposición es a que alguien se salve. Y es una disposición distinta, acabarse los folletos a que alguien se salve. Es una disposición distinta a que Dios te hable o a nomás pasar los capítulos. Es una disposición distinta a decir, yo voy a recibir una bendición de parte de mi Dios o nada más venir al servicio para que no te digan, ¿y por qué faltaste al domingo en la tarde? Es muy diferente y la disposición hace esa diferencia de cómo estás tú en tu corazón, en tu relación con Dios. En Gálatas 5 hay una escritura que quiero que podamos leer, Gálatas 5:16, que nos va a bendecir. 5:16 dice, digo pues, andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Dice, cada vez que leímos la palabra espíritu, ¿a qué espíritu se refiere ahí? Al espíritu de Dios. Está la palabra espíritu con mayúscula, no se refiere a tu espíritu. Y cuando habla ahí la palabra carne, ¿a qué carne se refiere? Pues a la de nosotros. O sea que está diciendo que hay una lucha entre nuestra carne y el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo hablándonos, es el Espíritu Santo guiándonos y es nuestra carne frenando la obra del Espíritu de Dios sobre nuestras propias vidas. Dice allí, a la verdad el Espíritu está dispuesto, pero la carne está
no está dispuesta. Entonces el Espíritu de Dios, dice ahí, andar en el Espíritu. No le hagas caso a la carne, no satisfagas los deseos de la carne. Cuando la carne hable, a la carne no le hagas caso. Cuando el Espíritu Santo hable, a ese es el que tenemos que atesorar cada una de esas palabras, cada una de esas indicaciones. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. No solo nuestra carne se opone al Espíritu Santo, sino el Espíritu Santo se opone a nuestra carne. No podemos hacer a la carne guía de nuestras vidas, porque la carne nunca va a estar dispuesta. La carne siempre va a ir contrario a lo que nuestro Dios quiere para nosotros. Segunda de Corintios, en el capítulo 10, por favor. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 3. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Dice, andamos en la carne, pues estamos hechos de carne, pero no es la carne la que nos hace militar, no es la carne lo que nos hace mover, no es la carne la que nos manda. Dice, nuestras armas son poderosas, pero en Dios. Y esas armas van a derribar las fortalezas, van a derribar todos los argumentos si nosotros llevamos esos pensamientos cautivos a la obediencia a Dios. Es decir, la carne va a tener una opinión. Y entonces lo que nos corresponde a nosotros es decirle, Señor, ¿qué opina de este consejo de mi carne? ¿Qué opina de estos argumentos que me está dando mi carne? Cada vez que el Espíritu habla, la carne va a hablar también. Y la carne va a hablar en contra de nuestro espíritu. Y entonces lo que nos corresponde es decirle, Señor, aquí tengo dos opiniones. ¿Cuál es la correcta? Pues, ¿qué crees que nos va a decir Dios? ¿La de la carne o la del espíritu? Pues la del espíritu. Y entonces, ¿a quién tenemos que atender? ¿A la carne o al espíritu? Pues al espíritu, hermano. Y es que la carne va a tener muy buenos argumentos. Pero sin importar qué argumento tiene la carne, lo que tenemos que hacer es desechar el consejo de la carne y obedecer el consejo de nuestro Dios. No importa qué, la carne va a pelear para ella. Y claro que nos gusta satisfacer la carne porque sentimos cómodos, sentimos bonitos, se siente padre, yo qué sé. Pero no hace falta satisfacer a la carne, porque de la carne se cosecha corrupción y del espíritu se cosecha vida, vida eterna. ¿Para qué queremos corrupción? ¿Por qué desechamos la vida? ¿En qué cabeza cabe quedarte con lo eterno y desechar el pecado? Pues en una cabeza que está gobernada por Dios. ¿En qué cabeza cabe desechar a lo eterno y hacerte tuyo la corrupción? Pues en alguien que no conoce quién es Dios, que desprecia a Dios por cosechar la corrupción. Pero tú y yo hemos conocido a Dios. Y en ese experimento y en esa experiencia con nuestro Señor, es que podemos decirle, no, carne, ya no estés diciendo nada, no te voy a hacer caso. ¿Para qué estás hablando? Yo voy a hacerle caso a mi Dios. Y ya. Porque el espíritu está dispuesto y la carne nunca va a estar dispuesta. Y lo que necesita el reino de Dios es que tú y yo nos dispongamos a vivir para Dios. La carne te va a llevar a vivir para lo corruptible, lo temporal, lo perverso. Y el espíritu nos va a llevar a vivir hacia lo eterno. En primera de Crónicas,
capítulo 5. Versículo 18, por favor. Leemos. Vamos a leer del 18 hasta el 26. Los hijos de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés, hombres valientes, hombres que traían escudo y espada, que entensaban arco y diestros en la guerra, eran 44,760 que salían a batalla. O sea, un buen ejército. Dice ahí 19. Estuvieron en guerra contra los agarenos, dice, y Getur, Nafis y Nodaf. Y fueron ayudados contra ellos, y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos, porque clamaron a Dios en la guerra, y les fue favorable porque esperaron en él. Entonces, había una batalla. Ellos eran un buen ejército. Y cuando estaban en la batalla, necesitaron de Dios y clamaron a Dios. Ese clamar a Dios, ¿de quién fue inspirado? ¿De su carne o del espíritu? Del espíritu. Porque la carne hubiera dicho, fíjate, quiero volver a leer ahí al principio, los hijos de Rubén y de Gad, la media tribu de Manasés, hombres valientes. Entonces en su carne podrían decir, ¿somos valientes sí o no? No, pues sí. Y luego dice, hombres que traían escudo y espada, no solo valientes, sino además equipados. Entonces ellos pudieron haber pensado, no necesitamos más. Tenemos la valentía necesaria, tenemos nuestra espada, tenemos nuestro escudo y además dice, y que entensaban arco. Y no solamente tenían las armas, sino además dice ahí, y diestros en la guerra, equipados con las armas, escudo, espada, arco, valientes y diestros para la guerra. No, pues ¿qué más le puedes pedir a ese ejército? Pues la presencia de Dios. Porque si la presencia de Dios no está en este ejército, ¿de qué sirve que sean diestros? ¿De qué sirve que sean valientes? ¿De qué sirve que estén bien equipados? Si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que edifican. ¿Qué es lo que hacía falta? La presencia de Dios. Y entonces por eso seguimos leyendo ahí y dice el versículo 20, y fueron ayudados contra ellos, y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos. Y la razón por la cual este ejército fue rendido, dice, porque clamaron a Dios en la guerra. No solo clamaron a Dios, dice que Dios les fue favorable, Dios les respondió, y la razón por la cual Dios respondió, dice ahí, porque esperaron en Dios, porque esperaron en Él. O sea que nuestra forma de pelear nuestras batallas no es simplemente con que estemos equipados, sino que necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas. No importa que la carne te diga, ya estás suficientemente preparado, ya estás adiestrado, ya tienes todo lo necesario. Dices, no, de todos modos, Dios, por favor, vaya conmigo. Y esperar en Dios. Dice, clamaron en la guerra y esperaron en Dios. A veces tú y yo clamamos a Dios y decimos, bueno, pues conste que ya oré. Ya oré y pues me sigo para adelante. No, 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 espérate. ¿Por qué te sigues para adelante? Pues porque lo sé hacer, porque estoy adiestrado, porque estoy equipado. Pues ya oré y ya te respondió Dios. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Pues yo creo que vaya, ¿no? Pues si no, ¿para qué estoy equipado? No, no, espérate. ¿Dios te respondió sí o no? Bueno, no sé. Ok, entonces ponte a orar otra vez. Porque lo que necesitamos no es estar equipados, sino es la presencia de nuestro Señor. La carne va a decir, pues aviéntate, ya hiciste lo que te correspondía, ya qué más quieres. Pues lo que más quiero, pues quiero la respuesta de mi Dios. Quiero saber cuál es el plan de Dios. Pero si yo ya sé hacer las cosas, las he hecho durante muchos años, pues aquí la diferencia, quien la va a hacer es Dios, no los muchos años de experiencia. Dice, clamaron y esperaron. Ese es el espíritu. La carne dice,
pues haz lo que tienes que hacer y ya, punto. Romanos 8. 8 desde el versículo 1, por favor. Dice ahí: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y otra vez nota Espíritu con mayúscula. Los que no andan conforme a su propia carne, sino los que andan conforme a la voluntad de Dios. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. No hay motivos para seguir haciéndole caso a la carne. Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo, muere en la cruz y nos libra de la ley del pecado. Y nos da nueva vida ahora en el Espíritu, dice el versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, que quien nos guía y a quien obedecemos es a Dios. Versículo 5, porque los que son de la carne, pues piensan en cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, las cosas del Espíritu. Es nuestra ocupación las cosas de Dios. Es en nuestro Dios en donde estamos seguros. La carne evidentemente nos va a demandar la atención de nuestro ser, pero a quien tenemos que atender antes es a Dios. Es la escritura: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego ¿qué dice? Y todo lo demás se nos dará por añadidura. Aquí está diciendo algo muy parecido, si no es que exactamente lo mismo. Nosotros no somos ya guiados por nuestra carne. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. La carne nunca va a estar dispuesta. Y el Espíritu nos va a llevar a estar dispuestos a obedecer a nuestro Señor. No podemos detenernos por el consejo de la carne, sino más bien avanzar por la palabra de Dios. Porque si vivimos conforme a la carne, volvemos a caer en la ley del pecado. Pero si vivimos conforme al Espíritu, somos libres, libres para vivir para nuestro Señor Jesucristo. La carne nos va a traer condenación, nos va a atorar otra vez. Y el Espíritu nos quiere liberar. No vivamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Está más que claro, no hay motivos por el cual obedecer a la carne. Y hay motivos de sobra para seguir al Espíritu Santo. ¿Por qué entonces seguimos neciando? ¿Será que no conocemos a Dios? ¿Será que no tenemos fe en Dios? ¿Será que dudamos de su amor? ¿O qué es lo que está pasando, hermano? Tenemos que reaccionar ya y creerle a Dios. No ser guiados de nuestra carne, sino guiados de su espíritu. Versículo 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, por medio de nuestra carne, nunca vamos a poder obedecer a Dios. Es el Espíritu el que nos va a dar esa libertad. Dice el versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Está más que claro que vivir conforme a nuestra carne nos va a llevar a la muerte y a la destrucción. Versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él.
Si Dios no nos está guiando, si su Espíritu no nos está guiando, entonces no somos de Dios. Y tendríamos que preguntarnos si realmente somos salvos. Si la carne tiene más peso sobre nosotros, habría entonces que preguntarle a nuestro Señor qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando con mi salvación? ¿Por qué la carne tiene mayor autoridad o mayor peso sobre mi vida? ¿Por qué tu espíritu no puede ser quien guíe mi vida? Y presentarnos delante de Dios y arrepentirnos y buscar que sea Dios quien nos guíe y echar y desechar a la carne. Desechar completamente todos sus planes y todas sus ideas de nuestra carne tienen que quedar fuera de nosotros, porque no vivimos para la carne. Jesucristo nos ha resucitado y nos ha resucitado en espíritu para vida. No puedes pensar, hermano, que en algún momento nuestra carne va a estar dispuesta para Dios. No, no puedes estar esperando eso. Sácalo de tu mente. No va a pasar. Lo que sí va a pasar es que si vivimos en el Espíritu, si andamos en el Espíritu, entonces nuestra carne pierde control, pierde el dominio sobre nuestras vidas y entonces somos libres para vivir para Dios. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie y vamos a meditar en esas palabras para que peleemos nuestras batallas como las peleó este ejército, que aunque estaba equipado, aunque tenía valentía y aunque era diestro, de todas formas clamó a Dios. Y en ese clamar a Dios encontró la victoria. Quiero, quiero terminar de leer ahí Primera de Crónicas, capítulo 5. Dice el versículo 21. Después de que vencieron, dice, y tomaron sus ganados 50,000 camellos, 200,000 ovejas y 2,000 asnos y 100,000 personas, o sea, un superbotín. Y cayeron muchos muertos porque la guerra era de Dios. Y habitaron en sus lagares hasta el cautiverio. Y los hijos de la media tribu de Manasés, multiplicados en gran manera, habitaron en la tierra desde Basán hasta Baal, Hermón y Senir, y el monte de Hermón. Y estos fueron los jefes de las casas de los padres: Efer, Isi, Eliel, Azriel, Jeremías, Jodavías, Jadiel, hombres valientes y esforzados, varones de nombre y jefes de las casas de los padres. Y el versículo 25 es el que quiero, por el cual seguí leyendo. Dice, pero se rebelaron contra Dios de sus padres, contra el Dios de sus padres, y se prostituyeron siguiendo a los dioses de los pueblos de la tierra, a los cuales Jehová había quitado de delante de ellos, por lo cual el Dios de Israel excitó el espíritu de Pul, rey de los asirios, y el espíritu de Tiglat Pilser, rey de los asirios, el cual transportó a los rubenitas y galaditas y a la media tribu de Manasés y los llevó a Jalad, a Abor, a Ara, al río Gozán, hasta hoy. El mismo pueblo que clamó a Dios y esperó en él, y que Dios le dio una victoria y que le dio un superbotín, ese mismo pueblo dice ahí, llega el momento en el que se prostituye. Y al prostituirse y seguir a los dioses que ofendían a nuestro Señor, es decir, al alejarse de Dios, de nada les sirvió sus armas, de nada les sirvió su valentía, de nada les sirvió su destreza, de nada les sirvió lo que la carne puede hacer. De todas formas, fueron vencidos. No puedes pensar, hermano, que porque hemos tenido alguna victoria, entonces podemos vivir sin Dios. La carne nos va a llevar a la muerte, a la destrucción.
Siempre necesitamos estar en la presencia de Dios. Y si hoy fue un día de victoria, mañana de todas formas vamos a necesitar la presencia de Dios en nuestras vidas, porque vamos a tener que volver a pelear. Y si has tenido un mes o un año de puras victorias, no creas que por eso puedes ya prescindir de la presencia de Dios. No, hermano. Seguimos necesitando la presencia de Dios en nuestras vidas, porque nuestra carne nos va a llevar a depender de nosotros mismos y ya no de Dios, porque la carne nos va a decir, eres diestro, estás armado, eres valiente, tú lo puedes hacer. Pero a quien necesitamos de nuestro lado es a Dios. Por eso no podemos bajar la guardia ni un solo día, sino todos los días santificarnos y todos los días golpear nuestra carne y todos los días pedir la presencia de Dios en nosotros. Todos los días clamar a Dios y todos los días esperar en su respuesta antes de actuar. Todos los días necesitamos a nuestro Señor. Así es que lo que los hermanos tocan una alabanza.